Hola, buenos días. Comenzamos con otra nueva clase y comenzamos con un nuevo módulo. Este módulo se denomina Mi programación didáctica y con él, o a través de este módulo, es con el que vamos a elaborar nuestra programación, ¿vale? Es decir, que cuando concluyamos con este módulo habremos terminado y tendremos en nuestro poder nuestro documento. Bien, hoy comenzamos con el primer apartado, que sería el apartado de introducción, ¿vale? El otro día vimos un poco cómo se estructuraba cada uno de los apartados de nuestra programación, así que yo os aconsejo que tengáis a mano ese esquema que vimos en la clase anterior, así podréis seguir mejor esta clase de hoy, ¿vale? Bueno, pues estos son los apartados que vimos el otro día. En rojo podéis ver reflexión personal porque no lo incluí dentro del esquema que vimos en la clase anterior, y el por qué es sencillo, es porque este apartado es un apartado que no tiene por qué ir en la programación, no es un apartado obligado, pero yo sí que lo aconsejo. Y ahora os explico por qué. Bien, vimos que en este apartado introductorio teníamos que explicar la necesidad y finalidad de la programación, teníamos que hablar de nuestra materia dentro de la etapa, es decir, su ubicación del área curricular, su fundamentación disciplinar y su interdisciplinariedad, así como el marco legal sobre el que se sustentan las bases de nuestra programación. Bien, pues la reflexión personal es con la que vamos a comenzar nuestra programación. Es nuestro punto de partida y es por eso que, bajo mi punto de vista, no debemos descuidar este apartado y debemos de procurar que sea llamativo, ¿vale? Y original. Además, podríamos utilizarlo para comenzar nuestra defensa y por eso debemos esforzarnos en que sea algo propio y novedoso para el tribunal, es decir, que sea algo que les llame la atención, ya que es aquí donde podemos captar su atención e interés hacia nuestra exposición y predisponerles de forma positiva hacia nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, que quieran escuchar lo que les vamos a decir. ¿Sobre qué podemos hablar en esa reflexión personal? Pues es algo muy personal. Yo os dejo debajo un extracto del Aloe que os aconsejo que lo leáis para este punto, ya que ahí pues, nos da muchas ideas de la importancia que tiene la educación para las personas, ¿vale? Eso podría ser de algo de lo que hablásemos en este apartado. O bien podríamos hablar de nuestra motivación para ser docentes, o podríamos dar una definición, comenzar definiendo lo que es nuestra materia y lo importante que es nuestra materia para el desarrollo de las personas, en fin, eso ya es cuestión de cada uno. El siguiente apartado, que ya sí que sería obligatorio, es la necesidad y la finalidad de la programación, del por qué programamos, ¿vale? Para este apartado yo os dejo una serie de lecturas debajo, de documentos que debéis leer, así como os aconsejo que busquéis información de otras fuentes, ¿no? Como puede ser pues bibliografía, internet, en fin, eso, un poco de trabajo de investigación por vuestra parte. Una vez que tenéis recopilada toda esa documentación, ¿vale?, que os habéis documentado, pues tenéis que extraer los conceptos, las ideas y los argumentos que consideréis más importantes. Y por último, pues debéis de redactar, elaborar este apartado con vuestras propias palabras, ¿vale? Un ejemplo de lo que podríamos incluir en este apartado, o decir en este apartado, sería: programar es establecer una serie de actividades en un contexto y un tiempo determinado para enseñar unos contenidos, con el fin de conseguir varios objetivos y de forma que las decisiones que se han de tomar en la intervención didáctica sean reflexivas y explícitas, ¿vale? Eso es una idea de lo que nosotros podemos poner en este apartado, pero mi recomendación es que lo elaboréis con vuestras propias palabras, ¿vale? Yo, como bien os digo, debajo pues encontráis una serie de documentación para poder elaborar el apartado. Y uno de ellos, un pequeño extracto, por ejemplo, aquí nos dice: necesidad de programar. Necesita el arquitecto un proyecto, el cocinero una receta, en fin, nos habla de cómo todos los profesionales necesitan un guión, ¿vale?,
para que cualquier actividad se termine con éxito, ¿vale? Pues os habla de por qué es necesario programar, planificar, porque programar, como hemos visto en clases anteriores, es planificar, porque es necesario para nuestro trabajo, porque es importante el planificar la tarea que vamos a realizar, y lo es para cualquier trabajo que realicemos. Bien, otra cosa que os puede servir es que el fin de una programación siempre es definir o es detallar el qué, el cuándo y el cómo. El qué vamos a ensayar, el qué vamos a enseñar, cuándo vamos a enseñarlo, cómo vamos a enseñarlo, el qué vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluarlo, cómo vamos a evaluarlo. En fin, la programación da respuesta siempre a esa serie de cuestiones. Otro apartado es nuestra materia dentro de la etapa educativa. Bien, en este apartado nosotros vamos a ubicar el currículo de la materia en la etapa en la que estamos programando. Vamos a fundamentar su inclusión dentro de la etapa y vamos a analizar el carácter multidisciplinar que tiene nuestra materia. Bien, ubicación de la materia en la etapa educativa. Pues en esta sección vamos a detallar los cursos en los que se imparte nuestra materia, ¿vale? Así como el carácter de la misma, es decir, si es optativa, obligatoria, opcional, dentro siempre de la etapa para la que estamos programando. Y luego vamos a establecer dentro de este apartado a qué curso se refiere nuestra programación y qué pretendemos alcanzar con ella. Motivación, interés, continuidad en el resto de los cursos, etcétera. Si, por ejemplo, si nosotros estamos programando para una materia que en nuestro curso es obligatoria, pero en el siguiente curso es optativa, pues podemos decir que con ella lo que pretendemos es o vamos a motivar y vamos con la motivación y el interés vamos a procurar la continuidad de nuestro alumnado en el resto de los cursos, ¿vale? Para este apartado os recomiendo la lectura, es decir, que busquéis el Real Decreto que se corresponde con vuestra materia y con vuestra autonomía sobre enseñanzas mínimas de la etapa para la que estáis programando y os leáis el apartado que se refiere a nuestra materia. Con él pues se os darán muchas claves para esto que os comento aquí. Bien. Otro apartado o subapartado dentro de nuestra materia, a la hora de definir nuestra materia, es la fundamentación, la importancia que tiene nuestra materia, el por qué se incluye dentro del currículo. Pues bien, para eso pues os dejo la documentación que os he comentado abajo, vosotros la leéis y extraéis aquello que os parece importante o destacable para este apartado. Yo como ejemplo os pongo aquí un trocito. La tecnología forma parte inequívoca de la evolución de cualquier sociedad, lo que fundamenta que su desarrollo sea un elemento imprescindible para incorporarlo al proceso educativo. Por ejemplo, podríamos decir algo así. Y os vuelvo a remitir a ese Real Decreto sobre enseñanzas mínimas y que leáis el apartado referido a vuestra materia, porque de ahí también extraeréis bastantes ideas sobre la importancia que tiene vuestra materia. Bien, completando este apartado, pues daremos una serie de argumentos educativos, argumentos socioculturales y argumentos económicos y organizativos en cuanto a la importancia de nuestra materia. Argumentos educativos, por ejemplo, la materia tal representa un valor intrínseco para el desarrollo integral de las personas. Argumento sociocultural. Es una disciplina muy ligada al desarrollo social humano. Por ejemplo, es decir, vosotros tendréis que buscar lo que se adapte a vuestra materia. Argumentos económicos y organizativos. Es una actividad creativa que genera riqueza en otros países. Estos son simplemente ejemplos. Otro punto a tocar es la interdisciplinariedad, es decir, cómo se relaciona nuestra materia con otras áreas. Así que en esta sección hablaremos de eso, de cómo está relacionada con otras áreas del conocimiento. Así, por ejemplo, la tecnología integra aspectos técnicos, gráficos, estéticos, sociales, humanísticos, matemáticos, etc., ¿no? Nosotros hablamos de nuestra materia, cada uno buscará con las áreas que está relacionado.
Y de forma más concreta indicaremos la relación entre nuestra materia y las diversas áreas del conocimiento generales, como pueden ser con la matemática, las ciencias, el diseño y representación, la medicina, economía, derecho, filosofía, etc. Es decir, nosotros no va a estar relacionado, no tiene por qué estar relacionada con todas esas áreas. Buscaremos con las que se relaciona nuestra programación, nuestra materia, perdón. Y lo mismo, debajo del vídeo encontraréis documentación para realizar este apartado. Otro ejemplo que os pongo aquí, las matemáticas, pues si nuestra materia son las matemáticas, pues, nuestra materia son las ciencias, ¿cómo se relacionan con las matemáticas? Pues proporciona las bases y herramientas numéricas con las que trabaja la ciencia para desarrollar distintos fundamentos teóricos. Si nuestra materia es, por ejemplo, física, pues se relaciona con las matemáticas de esa manera, porque las matemáticas nos dan las herramientas, las bases y las herramientas numéricas. Si, por ejemplo, nosotros programamos para tecnología, pues ¿cómo la tecnología se relaciona con las ciencias? Pues porque la física, la química, la biología analizan y explican los fenómenos para simplificarlos y dar lugar a un conocimiento generalizable, ¿vale? Eso sería en el caso de que nuestra materia fuese la tecnología, cómo se relaciona con las ciencias. Y bien, por último, llegamos a este apartado, que es el marco legal, en el que nosotros vamos a relacionar la legislación sobre la que se sustenta nuestra programación. Y se establecen dos niveles, ¿vale? En este marco legal. Uno sería el nivel estatal, ¿vale? Y otro el autonómico. El estatal, porque garantiza un contenido mínimo para toda España, ¿vale? Es la legislación estatal. Y otra es la legislación autonómica, que es donde se desarrollan las competencias que recibe cada autonomía en materia educativa, ¿vale? Bien, para elaborar este apartado, pues tenéis en el blog un área donde os podréis descargar la legislación que necesitéis para elaborar vuestra programación, ¿vale? Y la tenéis tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, ¿vale? Yo os dejaré también un esquema de cuál es la legislación imprescindible para elaborar una programación didáctica, ¿vale? Y bien, con esto pues terminaríamos la clase de hoy. Yo os aconsejo que la volváis a ver, ¿vale? Y que ya tenéis la primera tarea a realizar, o bueno, la segunda, porque imagino que ya tendréis elaborada vuestra portada, la portada de vuestra programación y le habréis dado un diseño a vuestro documento con el que podéis empezar a trabajar. Como os digo, siempre todas las dudas a través de Facebook, a través de Twitter o en el correo electrónico. También deciros que hay una página en Google+. También podemos utilizar Google+ como vía de comunicación. Ya usáis la que vosotros consideréis más apropiada. Y bueno, pues lo que os digo, que ya tenéis trabajo, que os pongáis con ello, que elaboréis vuestra introducción, que tenéis material para ello y tenéis, pues eso, mucho trabajo que realizar. Y nada, las dudas que os surjan, ya sabéis, me las comunicáis. Y con esto terminamos y hasta la próxima clase.